Código de Hammurabi, Babilonia, siglo XVIII a.C. Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que se conocía antes como Babilonia y hoy es Irak, se ubica la cuna de la civilización occidental. Surge entonces la ciudad. Las personas vivían en una colectividad amalgamada por el comercio. Hay crecimiento económico y esto retroalimenta el arribo de más personas a la ciudad. Con el desarrollo económico ocurre el avance de la ciencia y se amplían los beneficios de esta a la colectividad. Sin embargo, ese mismo comercio aglutina a personas de diferentes etnias y credos religiosos. Lógicamente, aumentan los conflictos y surge la necesidad de establecer reglas que regulen las relaciones humanas y el comercio. Se establece por lo anterior el primer código escrito del que se tiene evidencia histórica, conocido como el Código de Hammurabi. El conjunto de leyes, 282 en total, fue cincelado en una enorme pieza de basalto negro que en la actualidad puede contemplarse en el Museo del Louvre de París. Los litigios sobre los que se aplica la justicia de este código tocan los casos más diversos. Babilonia ve bajo su mandato el esplendor que la lleva a ser considerada la ciudad más grandiosa de su tiempo. Hammurabi se proclamó a sí mismo como un enviado de los dioses para crear una sociedad justa, alegando que dicha autoridad le fue conseguida por Marduk, una deidad babilónica. Previo a la codificación de la ley, esta se basaba en los usos y costumbres de la comunidad, es decir, lo que hoy se conoce como derecho consuetudinario, y en la mayoría de los casos, estos usos y costumbres tenían un fundamento religioso. Hammurabi establece leyes que están por encima de las costumbres de cada grupo. Su constitución fundamental es la ley del talión, en latín lex talionis. Esta es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba como correspondiente o relativo al crimen cometido, obteniéndose así en teoría la reciprocidad. Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza. En este código se utiliza con gran claridad el principio de reciprocidad exacta. Por ejemplo, la ley 195 establecía que si un hijo había golpeado a su padre, como pena se le debía cortar las manos. La ley 197 establecía que si se quebraba un hueso de un hombre, se quebraría un hueso al agresor. Las penas menores consistían en la reparación del daño devolviendo materias primas tales como plata, trigo, vino y similares. El Código de Hammurabi es relevante por regular la relación entre acreedores y deudores. En concreto, las leyes babilónicas establecían que el interés máximo en los préstamos de plata era del 20% anual. También fijaba en algo más del 33% el tope para el interés de los préstamos de grano, reembolsables en especie, según recogió el economista estadounidense Sidney Homer en su libro A History of Interest Rates, una historia de tipos de interés. Asimismo, el Código de Hammurabi estipulaba que si un acreedor cobraba un interés superior al permitido, se cancelaba el principal de la deuda, y en Babilonia se podían pignorar por las deudas, es decir, dar como garantía de pago las tierras y los bienes muebles, e incluso se podía pignorar uno mismo, así como la esposa, la concubina, los hijos o los esclavos. Eso sí, la esclavitud personal por deudas no podía exceder los 3 años.